La madera la vemos por todas partes, ¿verdad? En muebles, en casas, en herramientas. Es tan familiar que casi nunca nos paramos a pensar en ella. Pero ojo, la madera no es un material inerte, para nada. Está, en cierto modo, viva. Responde, cambia. Y entender por qué hace lo que hace es el objetivo de este repaso. Seguro que esto le suena a todo el mundo. Una puerta que en invierno cierra de maravilla, pero llega el verano y de repente se atasca. O ese mueble de madera maciza que con los años le salen pequeñas grietas. Pues bien, no son defectos. Es la madera siendo madera, un material natural que se hincha, se contrae y se deforma. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Por qué un material que parece tan sólido y estable se comporta de una forma tan dinámica? Bueno, pues para resolverlo vamos a plantear esto como una pequeña investigación. Vamos a descubrir al culpable que está detrás de todos estos movimientos misteriosos. Como en cualquier buena historia de detectives, lo primero es lo primero. Hay que identificar al sospechoso principal. Y es que hay un único factor que influye en cómo se comporta la madera más que ningún otro. Es hora de saber cuál es. Y aquí lo tenemos. El principal sospechoso, el actor clave en todo este drama, es el agua. La relación que tiene la madera con la humedad del ambiente es la causa de casi todo. Y no es algo que pase de vez en cuando, no, es una interacción constante, profunda, que lo define todo. Es que, no toda el agua que hay dentro de la madera es igual. Hay dos tipos. Por un lado, el agua libre, que es como el agua en un vaso. Simplemente llena los huecos de las células y es la primera que se evapora. Pero la que nos interesa de verdad es el agua de impregnación. Esta está como pegada, unida a las propias paredes de las células. Cuesta muchísimo más eliminarla y es la verdadera responsable de que la madera cambie de tamaño. Este comportamiento tan curioso tiene un nombre un poco técnico: higroscopicidad. Es una palabra que suena complicada, pero la idea es muy sencilla. Podríamos decir que la madera respira. Si el aire está húmedo, absorbe agua. Si el aire está seco, la suelta. Está todo el rato en ese toma y daca, intentando estar en equilibrio con su entorno. Y esto nos lleva a ese concepto clave, el equilibrio. La madera nunca está quieta del todo. Siempre está en ese proceso de coger o soltar humedad, hasta que la cantidad que tiene dentro es igual a la que hay en el aire que la rodea. A eso se le llama el punto de equilibrio higroscópico. ¿Y aquí? Aquí viene lo más importante de todo. Hay un umbral, un número mágico, llamado punto de saturación de la fibra, o PSF, y está más o menos en el 30% de humedad. Por encima de ese 30%, la madera ya tiene las paredes de sus células a tope de agua. Si absorbe más, solo se hace más pesada, pero no más grande. El cambio de volumen, el hincharse y contraerse, solo ocurre cuando la humedad baja de ese 30%. Por encima de ese punto, de ese 30%, el agua libre no hace que la pieza sea más grande. El cambio de tamaño de verdad solo ocurre por debajo, cuando las paredes de las células empiezan a perder agua y la madera, efectivamente, encoge. Vale, ya sabemos que la madera encoge. La siguiente pregunta es obvia. ¿Lo hace igual en todas las direcciones? La respuesta es un no rotundo, y aquí está la clave para entender por qué se deforma, por qué se curva. Pues aquí está la respuesta. La contracción es totalmente desigual. A lo largo de la veta, en la dirección longitudinal, es prácticamente cero, un 0,01%. En dirección radial, o sea, desde el centro del tronco hacia afuera, es de un 4%. Pero la mayor contracción, con diferencia, un 8%, se da en la dirección tangencial, siguiendo la forma de los anillos de crecimiento. Y esta diferencia tan brutal es lo que hace que las tablas se comben y se deformen al secarse. Muy bien. Misterio del movimiento resuelto. Ahora vamos a ver cómo esta relación tan intensa con el agua afecta a otras propiedades más físicas, como su peso o lo dura que es al tacto. La primera propiedad es la densidad, que es básicamente la relación entre lo que pesa y lo que ocupa. Para poder comparar unas maderas con otras se mide siempre con un estándar del 12% de humedad. Y como se ve en la tabla, la densidad varía una barbaridad, no solo entre tipos de árboles, sino dentro de cada grupo. Y claro, la densidad está directamente relacionada con cómo se comporta. Las maderas ligeras, como puede ser un pino, son más elásticas, más fáciles de trabajar. En cambio, las maderas pesadas y densas como un roble son increíblemente duras, resistentes, pero, lógicamente, cuesta mucho más cortarlas o clavarles un clavo. Y si hablamos de dureza, pues es simplemente su resistencia a que la marquen o la perforen. Y como ya nos podemos imaginar, está totalmente ligada a la humedad. Una madera seca es muchísimo más dura que una madera verde recién cortada. Al perder agua, las fibras se aprietan, se compactan y, claro, ofrecen más resistencia. Pero además de cómo se mueve o lo dura que es,
La madera tiene unas propiedades invisibles que son igual de fascinantes y, sobre todo, útiles. Vamos a ver su increíble capacidad como aislante natural, tanto del calor como del sonido. La razón por la que una casa de madera es tan acogedora es su bajísima conductividad térmica. Su estructura está llena de pequeñas bolsitas de aire, y ese aire atrapado hace que sea muy difícil que el calor pase a través de ella. Vamos, que es uno de los mejores aislantes térmicos naturales que existen. Pero su capacidad para aislar no se queda ahí. La madera seca es un conductor de la electricidad pésimo, por eso se usaba tanto en los postes eléctricos. Y, a la vez, esa misma estructura porosa la convierte en un fantástico aislante acústico, como se ve, por ejemplo, en las barreras de sonido de las autopistas. El secreto de sus propiedades acústicas está, otra vez, en su estructura. En lugar de reflejar las ondas de sonido, como haría una pared lisa y dura, la madera, por así decirlo, se las come. Su porosidad rompe el sonido, reduce el eco, la reverberación y crea ambientes muchísimo más agradables para el oído. Bueno, pues después de toda esta investigación, con todas las pruebas sobre la mesa, llega el momento del veredicto final. Vamos a resumir qué hemos aprendido para poder convivir con este material y sacarle el máximo partido. Así que, misterio resuelto. El comportamiento de la madera no es para nada aleatorio. Está gobernado por una regla fundamental, su baile incesante con el agua del ambiente. Entender que se va a hinchar, que se va a contraer y que va a cambiar de forma, pero de una manera predecible según la humedad, es el primer paso, y el más importante, para trabajar con ella con éxito. Y quizá esta sea la idea más importante con la que quedarse. La madera no es un objeto pasivo, es un material activo que mantiene un diálogo constante con el mundo que le rodea, respondiendo a los cambios de temperatura y de humedad, un recordatorio de que la naturaleza sigue ahí, dinámica y viva, incluso en los objetos más cotidianos.